Bueno, vamos a iniciar sobre el análisis entre Alianza Lima, que apunta a un solo paso del campeonato, obviamente con su diferencia entre goles, porque toca jugar chancas con AET en Tarma, y la otra cara de la moneda, ¿sí? Universitario de Deportes. Vamos a hablar primero con Alianza Lima. Alianza Lima jugó en Mansiche, en Trujillo, que cabe recalcar que la cancha ha estado algo inapropiada, creo que para jugar un fútbol profesional. El césped ha estado un poco degradado y que justamente ha estado con alto volumen, pero bueno, eso no impidió que Alianza Lima gane este partido, un partido que voy a decir ha sido friccionado. ¿Por qué friccionado? Porque justamente Grau paró con una línea de 5 al fondo, con 4 justamente en el medio campo y en la medular, ¿no? Con volantes visto como Delgadillo y como Pablo de la Cruz. Y el único punta era Raúl Ruiz Díaz. Obviamente el esquema táctico de Alianza Lima obviamente merita con un 4-1-3-2. Obviamente porque, aunque justamente parecía que se ponía como un 4-2-3-1. Pero acá variable, porque justamente Pablo Guerrero y Eric Castillo, mandado por Pablo Guede, que lo manda a ser más punta. Obviamente Pavés inclinándose un poco más adelante como único eje de contención en el medio campo. Un Gaibor como un volante, no solamente de contención, como un también interior ofensivo. Un Fernando Gaibor que le gusta hacer pases filtrados y adentrarse más al ataque del rival, ¿no? En este caso de mi Atlético Grau. Alan Cantero y Jairo Vélez, obviamente jugadores de extrema ofensiva y que justamente se orientaron para formar un rombo. Nuevamente, como en mi anterior video lo menciono, el rombo que inicia Pavés, obviamente la médula Jairo Vélez en el medio, Fernando Gaibor, Alan Cantero y obviamente un poquito más atrasito a Luis Alvíncula por el lado de Gaibor y Marcos Guamán. Y los únicos ejes de punta delanteros eran Pablo Guerrero y Eric Castillo. Obviamente como Eric Castillo como segundo punta y delantero punta primero era Pablo Guerrero. Pues bien, el equipo de Alianza Lima gana bien, gana justamente con ese esquema, con esa táctica estratégica, pero a pesar de todo no tuvo muchas claras, ¿no? Salvo zonas claras como el de Pablo Guerrero, que no llega al arco y muy bien el arquero de Miguel Grau. De ahí sale Alan Cantero, que se lo lleva bien de encuentro a cinco jugadores de Grau, pero un poco que se le va el balón y fácil para Patricio Álvarez, donde Eric Castillo se falla ese gol, de las más claras creo del cuadro blanquiazul hasta antes del gol. Eso sí voy a decir algunas polémicas. Por ejemplo, este jugador Pablo de la Cruz es de Universitario de Deportes. No sé si me acompañan las estadísticas donde jugó exactamente. Pero muy mal partido este jugador. Perjudicó un poco al Grau, un poco al esquema que estaba dando, porque creo que mediante una alianza que compaginaba con sus jugadores, ¿no?, de mayor ofensiva, no hallaba como ni siquiera en pelota parada, ni siquiera por pases filtrados directos, o incluso en una jugada de ataque, hasta incluso como un contraataque, no se hallaban porque justamente se apeligraba con jugadores como Ataupirco y más que todo Lucas Acevedo, que en pelota parada Lucas Acevedo ganaba a todos porque justamente se adentraban en su área. Muy bien por este jugador de Atlético Grau. Y bien ahí también Rodas en la defensiva, donde pudo tener ese control en los primeros 20 minutos, ¿no? Ya luego, después de la expulsión, ya le hacía falta a Vélez, le hacía falta a Guerrero, Pablo de la Cruz. Y en una jugada donde Vélez da a Anthony y cuando justamente la pierde un poco Vélez y la recupera Anthony, le tira un manotazo en el codo. Muy mal ahí, muy mal ahí. De ahí Kevin Ortega, el árbitro, lo ve y prácticamente sale expulsado. Buena expulsión el equipo de Gerardo Ameli, pero un poco que falla Ameli, porque si tienes jugadores como Delgadillo, como el mismo Pablo de la Cruz, incluso en el banco también tenías un Isaac Camargo, podías irte adentrando contra Alianza Lima, pero creo que acá se puso más en la defensiva y puede ser un tipo de contraataque cuando Alianza Lima
todas sus líneas y solamente quede Gianfranco Chávez y Mateo Anthony. Lo que no se sabía es que cuando formaba el rombo Alianza Lima, el equipo de Chávez, Anthony y Pavés formaban la línea de 3. Vaya táctica de Guede, que eso ya va haciendo en 2 partidos y este es justamente el tercer partido consecutivo que va haciendo esta línea del rombo. De ahí aparece ya el gol, en una jugada donde bien ahí Luis Advíncula se la da a Gaibor, Gaibor se la da a Marco Guamán, buen pase filtrado nuevamente, Fernando Gaibor haciendo la diferencia con sus pases de arriba. Y justamente de cabeza, un poco que pareja la defensa del Grau, y ahí es donde aprovecha Eric Castillo, la culebra, con ese despliegue dejando ese espacio Rodas también, que llega tarde, nada que hacer Álvarez, y gol de Alianza Lima. Y así sellaría el triunfo. Muy bien por el cuadro blanquiazul, que ya en el segundo tiempo haría también cambios. Una de las atajadas, bueno, Patricio Álvarez no pudo hacer nada con ese disparo de Luis Advíncula. Vaya. Pero siguen entrando jugadores, ¿no? De Alianza Lima. Luis Ramos, que tuvo esa jugada donde la podía marcar, pero fue un buen pase filtrado a Gaspar Yetile, donde Gaspar Yetile se pierde ese gol, increíblemente, cerca al área. Y otra también Yetile tuvo esa clara en la última, donde tras ese buen bloque entre Jesús Castillo, Ramos y entra Yetile, y pensando que iba a ir de volea al palo y dentro al arco, se va para afuera. Aunque podía haber sido si Álvarez lo había agarrado, pero no. Igual, yo creo que la mayoría, tanto en la saga defensiva como en la saga ofensiva, Alianza Lima fue mucho superior ante un Atlético Grau que obviamente es penúltimo en la tabla y se demostró justamente en la cancha. No tuvo otra alternativa, ¿no? Salvo 2 jugadas, una de Ruida que se la falla cerca en el primer tiempo y en el segundo tiempo Delgadillo. Ese tiro libre donde Duarte no intervino mucho. Y también por parte de Grau, Patricio Álvarez, muy seguro en algunas líneas, atajó cuando a veces Alianza Lima desarticuló el esquema defensivo de Grau, salvo el gol. Pero ahí puedo decir muy bien que Pavés, Fernando Gaibor está en buen nivel. Eddie Castillo no deja de hacer asistencias, pero bueno, ahora esta vez le tocó hacer el gol. Marco Guamán, de las figuras del partido, obviamente tuvo ese pase de cabeza y el otro pase en el segundo tiempo que faltó mencionar, donde le anulan el segundo gol a Alianza Lima. Vélez, donde justamente se entromete con Rodas, hacen ese empujoncito para llegar al área y el otro sacarla, pero Kevin Ortega lo anula, donde no había ninguna clara de falta. Ahora me van a decir que es robo, pero se ve claramente Ortega y el VAR se han confundido en este gol de justamente de Vélez. Tras un buen pase filtrado, Guamán, que por la izquierda te acompaña, defiende, está muy buen físicamente, en un buen momento Marco Guamán, aparte dueño de la asistencia. Igual esa Lima gana, demostrando nuevamente la jerarquía. Igualmente puedo decir que todos han sumado en este partido otra vez 9 de 10. Yo creo que no han sufrido tanto Alianza Lima. Me gustaron también las entradas en el segundo tiempo, por decirlo así, de Ramos, Gaspar Yetile, hasta incluso Jesús Castillo. Como que no disminuyó el juego y justamente Guede los mandó de la banca a estos jugadores a que sigan el régimen como estaban haciendo durante el primer tiempo.